Buenas noches, mis amores. En esta nueva oportunidad que nos reunimos para conversar acerca de la presencia de Dios en la vida de nosotros. Hace un momento conversaba acerca de lo muchas veces difícil que se le hace a un ser, a uno, cuando está en una reunión, por ejemplo, o cuando está en un grupo con un grupo de amigos, amigas, o cuando está en familia, hablar de Dios. Porque no todo el mundo está acostumbrado a, a sentir esa presencia sagrada, esa energía luminosa que es y que proviene del Padre del universo, el Padre nuestro. Entonces, la gran problemática que se forja en el cotidiano tiene que ver con que al no nosotros validar a Cristo, a Dios Padre, en, en el diario vivir, se va esfumando poco a poco del tenerle presente en lo cotidiano de la vida de uno misma. Y esa es la razón por la que he ido sintiendo la necesidad de llamarles a estar atentas respecto de la común unión con el Padre Dios. Y el sentir dentro de uno nuestro Cristo interno, de sentir dentro de uno la divinidad sagrada que es la presencia de Dios en la vida de uno, en lo permanente, en todos los días y en cada acción. Entonces, la invitación que les hice esta vez es justamente para poder observar, para poder mirar dentro nuestro de cómo nos relacionamos con Dios, cuánto confiamos en su obra, en nuestra vida, y cuánto nos permitimos ser un ser que valida completamente la presencia, la energía, el amor, la compañía de Dios en la vida de uno. Antiguamente, las personas en de cualquier índole religioso que profesaran, tenían prácticamente a diario, si no es que era obligatorio a diario, el rezo, de la forma que fuese, bajo los lineamientos que fuesen. Y en todo ello había una obligatoriedad en donde las personas hacían este acercamiento a Dios, sin embargo lo hacían con mucho
miedo del castigo que iban a tener si no estaban cerca, si no oraban, si no rezaban. Sentían mucha culpa por muchas razones que guardaban relación con acciones, con actos que sentían que eso los condenaba y los llevaba al infierno. Todas esas creencias, de alguna manera, forjaron la vida del mundo en torno a la religión, como les digo, la que fuese, sin distingo, en donde había miedo de no hacer, había miedo de no ir a los templos, a los cultos, a las iglesias, miedo a irse al infierno a la muerte, en la muerte. Entonces, desde esa mirada, Dios se transforma en en un juez tremendamente autoritario, ante el cual no tienes el sentir confiado de ir hacia él, como lo hace un niño pequeño que va donde esta, esta energía figura, imaginémonos un, una estatua, porque un niño pequeño no está familiarizado con la imagen, salvo a través de las estatuas, de los retratos. Y generalmente, desde los adultos y desde adultos de poder, bueno, los adultos, los padres tienen poder sobre los hijos pequeños, llama adolescente, va cambiando un poco el esquema, sin embargo, sobre los niños, claro que tienen el poder y después más arriba están todo lo que son las autoridades eclesiásticas que han sometido al humano a este precepto del Dios castigador, del pecado. Y de alguna manera siento que ha generado miedo en el humano. Y si no es estrictamente necesario, no me acerco. Si tengo que rezar, es para pedir algo en la desesperación. Sin embargo, le toma tiempo a este humano acercarse para la gratitud. Y hoy día, que en masterclasses acerca de la ascensión planetaria y del ser humano, lo miramos cuál era la verdadera ascensión. Y nos dimos cuenta que la ascensión no es otra cosa que el poder ofrecer a nuestro propio ser, nuestro corazón abierto en aceptación, en pureza, en compasión y también entregarlo al prójimo en nuestro cotidiano. La ascensión no es levitar, la ascensión es sentir plenitud interior,
es sentirse en bienestar uno y en paz con uno. Por eso también, cuando uno habla de Dios, uno requiere incluso estar dispuesto, dispuesta a ofrecerle esta preocupación, esta situación compleja, cuando uno atraviesa por una situación de vincularidad compleja respecto a la familia, respecto a los vínculos que uno hace y respecto también de uno mismo, de cómo se vincula uno con uno, de ofrecerle a él esta situación compleja y rendirse en sus brazos. En estos últimos años se ha notado un cambio en el comportamiento de los seres humanos respecto de acercarse a su espiritualidad, a su proceso de elevación de su ser, de ayudarse a vibrar en el amor. Y eso es lo que me mueve hoy día con esta invitación que les he hecho en relación a cómo confiar en entregarnos a Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué significa? ¿Qué es para mí estar cerca del creador del universo y el creador del ser que yo soy? ¿Qué representa para mí el saberme cobijada? ¿Qué representa para mí el saber que Él respeta las decisiones que yo tomo, erradas o no erradas, asertivas o completamente equivocadas? ¿Y cómo me sostiene en los tiempos complejos? ¿Siento yo que soy sostenida? ¿Me siento sostenida por Él? Y la pregunta que acabo de hacer, fíjense que me lleva a invitarles a cerrar sus ojos un instante y recordar los momentos cuando éramos pequeñas, muy pequeñas, y corríamos a los brazos de mamá o de papá y encontrábamos toda la calma, encontrábamos esa seguridad tan grande que en ningún otro lado la encontrábamos. Y ese sentir representa a Dios Padre. Eso es lo que Él nos ofrece de manera permanente. El que cerca de Él sintamos y vivamos en seguridad, confiando.
He preparado un material que quiero compartírselos. ¿De qué manera sintetizamos todas estas palabras que dije hace un momentos? ¿Cómo podemos trabajar el dejarnos abrazar por Dios? Y es tan cierto que en el mundo en que nosotros actualmente vivimos, pareciese que va muy rápido y que los tiempos de reflexión, de estar en quietud, son menos. Quizás porque nos llenamos demasiado de actividades o cosas, muchas veces poco productivas para uno. No nos damos cuenta, o puede que sí nos demos cuenta. Sin embargo, es lo cotidiano del hacer. Por otro lado, esto de dejarse abrazar por Dios genera dentro de la persona una, una suerte de dicotomía entre lo sentirme autosuficiente, el sentirme que yo puedo y el permitirme aflojar mi cuerpo en los brazos del Padre Dios. Siendo muy pequeños, nos van inculcando que es necesario tener firmeza, que es necesario hacer frente a la vida, que es necesario no mostrar debilidad, que es necesario soltar la vulnerabilidad, la desconfianza y sentir profundamente que si yo muestro fragilidad respecto a cómo enfrento la vida, tengo poca valía. Por lo tanto, permanentemente, después que somos niños y que nos mostramos tal como somos y vamos a los brazos de mamá y vamos a los brazos de papá y ahí es donde encontramos el cobijo y ojalá mi mamá me mesa, ojalá me tenga en brazos, ojalá me cobije, ojalá sentir ese calorcito y tantos ojalá en torno a ese precioso resguardo del seno materno o paterno. Es en esa etapa en donde podemos en libertad expresar esto que nos ocurre. No siempre, porque también hay muchas circunstancias en donde el ser humano, siendo tan chiquito, no le es posible mostrarse y expresar dolor, vulnerabilidad, miedo. Ahora, a medida, como les decía, vamos creciendo y vamos teniendo que aprender. Por eso Miguel Ruiz lo dice de una manera tan maravillosa, que es la maestría del amor, en donde desde el amor la familia amaestra a uno
para que actúe de cierta manera respecto de cánones que están establecidos, de formas de comportamiento, en donde se va perdiendo poco a poco la espontaneidad, se va perdiendo lo genuino de quien soy y voy saliendo, cual si comenzara a cerrar la puerta y dejar atrás ese tiempo de niñez que fue tan mágico, en donde podía ser realmente yo. Sin embargo, ese tiempo de la niñez es donde más genuinamente muestro amor a ese ser que me trajo a la vida, en donde yo no tengo poses, en donde yo vivo y me deslumbro con lo que vivo y lo que veo. Y a eso es lo que nos llama el Padre Dios, porque a través del Evangelio dice que el reino de Dios pertenece a quienes se acercan con la sencillez y la confianza de un niño. Y eso lo hemos escuchado en hartas oportunidades. Sin embargo, no le hemos tomado el peso de lo que realmente significa el ser como los niños, el vibrar en ser sencillos, en naturalidad, porque no se trata de ser ingenuos, sino de abrirnos a experienciar la gracia divina sin calcular si es, si no es. El Padre Dios nos invita a dejarnos amar, a permitir que Él nos ame, a permitirnos sentir su amor y entregarnos a ese amor, a permitir que Él nos tome en sus brazos y nos bendiga con su presencia. Y esa es la invitación para hoy día, el que nuestro corazón se vuelva sencillo y salgamos del orgullo, de la vanidad, de los miedos, del resentimiento, de la amargura, y nos permitamos dejarnos tocar por la vida que representa el ser niños, sin obstáculos, sin resistencias, y aprendamos de los pequeños a recibir el reino con humildad y al mismo tiempo con mucho gozo en nuestro corazón, de manera confiada, sabiendo que en las manos del Padre Dios siempre estaremos a salvo. Porque dejarse abrazar por Dios es el acto espiritual de rendición más grande que existe. Un acto de confianza y de aceptación de su maravilloso amor incondicional, sobre todo en momentos de dolor, en momentos de incertidumbre. Y ello trae consigo el que podamos soltar el control, el orgullo, las cargas que nos hemos puesto encima y permitamos que su presencia nos sane y nos traiga de vuelta la paz a habitar dentro de nosotros. Y ello podemos conseguirlo, claro que sí.
¿Podemos cultivarlo? Claro que sí, con su perseverancia, con decisión, con ganas, cultivando la oración, cultivando la fe y por sobre todo la sencillez de nuestro corazón. Existen tres aspectos muy importantes que son clave para poder entregarnos a vivir esto, dejarnos abrazar por Dios y hacerlo, llenarnos de Él. En este significado espiritual, en donde fíjense que este dejarnos abrazar por Dios se describe como la terapia del alma más hermosa, más completa y profunda, y que brinda el mayor consuelo, que es inigualable cuando el corazón está cansado o está herido o está roto o está mancillado. El otro aspecto es la actitud de confianza que ponemos en esta acción, ya que ello implica la necesidad de ser pequeños y humildes. Y humildes significa entregados, como lo hace un niño, para permitir que Dios a nosotros nos cuide y también nos proteja. Y también, ¿cómo podemos generar acciones para experienciar el dejarnos abrazar por Dios? Está una de las formas más potentes, que es la oración. La oración y también la adoración. Y cuando se habla de adoración, se habla de un amor muy profundo, en donde entregamos completamente nuestra voluntad y nuestra fe en ese rezo que está dirigido a Él. En esos momentos de intimidad con Él, la oración, la meditación, la adoración, la Eucaristía son canales para sentir ese abrazo y que no sea solamente un rito, que no sea un rito mecánico. Para ello es necesario soltar el control. De lo contrario, estamos solo en nuestra mente y no en el interior, en la espontaneidad, que es importante sentir cuando nos conectamos con Él. Y ello es tan necesario permitírselo porque es necesario deshacerse de lo que nos amarra y nos hace depender exclusivamente de la autosuficiencia con la que vivimos nuestra vida. Y lo trascendente es reconocer el amor. Sin amor no hay vida. Sin amor no hay vitalidad, porque todo es amor. Lo más grande es el amor y aceptar que Dios toma la iniciativa para amarnos y sostenernos es una de las claves para permitirnos poder soltar el control y entrar en esa intimidad
con Él, orando, adorándolo, comulgando, compartiendo el pan y el vino. El permitirnos vivenciar, habitar y sentir el abrazo de Dios Padre trae muchísima paz a nuestra vida, pues nos brinda un campo en donde la seguridad de no estar sola y la fortaleza para enfrentar dificultades son un aliciente tremendamente grande para erguir nuestro cuerpo y decir sí a este maravilloso encuentro de dejarme abrazar por Él, convirtiéndose ese acto en una fuente de amor, de esperanza y de consuelo divino para mí. Por eso que es tan necesario habitar la confianza para poder vivir el dejarse abrazar por Dios. Necesitamos confiar en Él, porque confiar es dejarse abrazar por Dios. Esta imagen, miren el bebé, ese bebé está en calma, sereno, pleno, no tiene nada que temer, está sostenido por su padre. Así necesitamos entregarnos a esos brazos de nuestro Padre Dios. Y el Salmo 22 en una parte dice, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Él, Dios, es un ser de amor que jamás nos abandona. Y sabemos que lo mejor que podemos hacer de nuestra vida es ponerla en las manos de Dios, que muchas veces lo hacemos solo cuando estamos en situaciones tremendamente complejas, cruentas, de tremenda angustia, de gran dolor, desasosiego, miedo, terror, pánico, momentos de ansiedad, época de tristezas. Son momentos en que generalmente clamamos a Él, Dios mío. ¿Mm? Sin embargo, esas etapas más complicadas no necesariamente por el hecho de llegar significa que dificultan la confianza. No es así. Ellas pueden convertirse, para muchos que se convierten, en una tremenda oportunidad, muy privilegiada para abrazar a Dios y sentir su abrazo, como un niño cuando está asustado e impotente, que solo sabe arrojarse en los brazos de sus padres y dejarse amar, dejarse cubrir en resguardo sereno. Sin embargo, ¿saben ustedes qué es lo más impensado de todo esto? Que ni siquiera lo imaginamos, que a veces, y muchos a veces,
una enorme cantidad de a veces. No somos nosotros los que saltamos hacia los brazos de Dios. Él se nos echa al cuello para cubrirnos de besos, de ternura, de demostración de amor, de calidez, de cobijo. Y nos dice, no temas. Eso está en la Biblia, en Lucas, porque es así. Y es la promesa de Dios Padre, que nos repite desde el inicio de los tiempos y que siempre está vigente. Cuando crucen las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Sin embargo, ¿por qué nos cuesta tanto, tanto confiar, confiar en Él, entregarnos en todo momento? Porque en realidad, aunque veamos la belleza de ese abandono sagrado y sintamos la confianza, hay periodos en los que nos cuesta más vivirlo, palparlo, habitarlo. Y pueden haber muchos motivos, pero hay algunos que se repiten. ¿Por qué? Porque medimos con las medidas humanas de tercera dimensión, situaciones de nuestros tres primeros chakras: familia, relaciones interpersonales, relaciones conmigo. Ante un revés, una preocupación o una duda, inmediatamente nos parece imposible que haya algo más, algo delante, algo mejor, y el pesimismo le invade a uno. O porque en un contexto de desánimo, tristeza, ansiedad, incluso procesos depresivos, nos sentimos muy mal. Quisiéramos en esos momentos confiar. Sin embargo, el momento nos somete, nos aplasta, nos cansa, nos agota. Y tampoco nos importa tanto si algo mejora o no, porque nos sentimos descorazonados, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos abatidos. En otras ocasiones, basamos nuestra confianza en lo que vemos y oímos. Y todos estos sentires internos que nos agobian y no nos dejan ver. En esos momentos donde todo se nubla incluso hasta la razón. El cielo se oscurece, el cielo interior se oscurece y no veo, solo oscuridad. Sin embargo, es importante saber que Él está detrás de esa cortina de niebla, siempre. Y su susurro siempre es: confía, nunca te dejé y nunca te dejaré. Y si nosotros habitamos esto en lo cotidiano, ¿cuán liviana se haría nuestra vida? Más aún cuesta confiar cuando un sueño se rompe. Queremos creer que el
plan de Dios es mejor, pero no nos podemos poner en el plan de que no quiero que sea mejor, sino que quiero el plan mío, el que yo diseñé en mi mente, el que yo tracé, con el que yo me ilusioné, no otro distinto. Y volvemos a la mente y volvemos a la autosuficiencia. Sin embargo, el sueño está roto, ¿sí? Se rompió. Y puede que ni siquiera sea apropiado el tomar las piezas rotas y armarlo de nuevo, sino que adentrarnos en la oportunidad que nos brinda la vida de estar vivos para volver a co-crear otro sueño, guiada por nuestro Padre. Es por eso que soltar el control es una pieza tremendamente importante y clave cuando hablamos de la confianza y la fe. Y puede que esto parezca incluso triste, desesperanzador, porque generalmente decimos que confiamos cuando todo va bien. El tema es cómo aprender a sostener la confianza cuando estamos tristes, desanimados, frustrados, cansados. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo sostenemos cuando estamos en condiciones desfavorables frente a lo que queremos? Bajamos la cabeza y bajamos la mirada hacia nuestro pecho, dolido, con un corazón roto. Sin embargo, ya es tiempo de levantar los ojos hacia lo alto y sentir el sagrario en nuestro pecho y poner los ojos fijos en ese corazón atravesado por el amor, el corazón de mi Padre Dios, que es solo amor para con cada uno de sus hijos. Es por eso que frente a mi corazón roto, mi cabeza caída, solo elevar mi mirada para poder encontrarme con Él, con un corazón completamente rebosante de amor por mí. Y así poder habitar en Él. Y en el medio de este diálogo de amores entre mi corazón roto y el corazón de Él, del Padre Dios, atravesado de amor, te invito a decirle con cariño y honestidad, sinceridad profunda, Señor, solamente confiaré en ti. Ayúdame para que te sea fiel, porque sé que de esta fidelidad en servirte
dejando en tus manos todas mis solicitudes y cuidados, puedo esperarlo todo. Señor, solamente confiaré en ti. Ayúdame para que yo te sea fiel, porque comprendo que de esta fidelidad en servirte, dejando en tus manos todas y absolutamente todas mis solicitudes y cuidados, yo de esa manera puedo esperarlo todo de ti. Y es tan cierto que se dice que amar se aprende amando. Y la pregunta sería, ¿a confiar se aprende confiando? Suena sencillo. Sin embargo, se trata precisamente de ello. Y es que muchísimas veces la confianza se aprende muy fácil, pidiéndole a Él que nos ayude a confiar, pidiéndole a Él que nos sostenga en confiar, diciéndole a Él, yo quiero confiar, pidiéndole a Él perseverancia para aprender a confiar y hacerlo parte de mi vida. Y les invito a estas letanías de la confianza, que son muy hermosas y profundas y que ayudan muchísimo en los momentos en que uno no sabía cómo sostenerse en distintas dimensiones de la vida, en donde solamente estaba el gran anhelo de querer aprender a confiar. Les invito a rezar. De la creencia que tengo que ganar tu amor, líbrame, Jesús. Del temor a no ser amada, líbrame, Jesús. De la falsa seguridad de que lo puedo hacer solo, líbrame, Jesús. Del temor a ser despreciado por confiar en ti, líbrame, Jesús. De la duda en tus palabras y promesas, líbrame, Jesús. De rebelarme contra la dependencia total en ti, líbrame, Jesús. Del rechazo en aceptar tu voluntad, líbrame, Jesús. De la ansiedad del futuro, líbrame, Jesús. Del resentimiento o preocupación excesiva del pasado, líbrame, Jesús. De la búsqueda inquieta de mi propio interés en el momento presente, líbrame, Jesús. De la incredulidad en tu amor y tu presencia, líbrame, Jesús. Del temor a ser requerido para dar más de lo que tengo, líbrame, Jesús. De la creencia de que mi vida no tiene sentido ni tiene valor, líbrame, Jesús. Del miedo de lo que el amor exige, líbrame, Jesús.
del desánimo. Líbrame, Jesús, de que estás continuamente abrazándome, sosteniéndome, amándome. Jesús, confío en ti, que tu amor me transforma y es más profundo que mis pecados y mis faltas. Jesús, confío en ti, que el no saber lo que mañana trae es una invitación para apoyarme en ti. Jesús, confío en ti, que mi sufrimiento unido al tuyo dará frutos en esta vida y también en la próxima. Jesús, confío en ti, que no me dejarás huérfano, porque tú estás presente en tu iglesia, en tu templo. Jesús, confío en ti, que tu plan es mejor que cualquier otro. Jesús, confío en ti, que siempre me escuchas y en tu bondad siempre me respondes. Jesús, confío en ti, que tú me das la gracia para aceptar el perdón y para perdonar a los demás. Jesús, confío en ti, que me das la fortaleza necesaria para todo aquello que tú me pides. Jesús, confío en ti, que mi vida es un regalo. Jesús, confío en ti, que me enseñarás a confiar en ti. Jesús, confío en ti, que eres mi Señor y eres mi Dios. Jesús, confío en ti, que tú me amas. Jesús, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Amén. Y que también trabajaré en hablar de ti, decir cuánto te amo, decir lo importante que eres en mi vida, decir lo maravilloso que es sentir tu presencia en mi corazón y de no temer lo que el resto diga. Jesús, confío en ti.